Buenas tardes, compañeras y compañeros. Moreno, hoy es 10 de julio y van 16 viernes haciendo el programa Cuarentenados. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Hoy, en la hora de Moreno, tenemos un programa picante y reflexivo. Guillermo Moreno aportará a la profundidad del debate político, a sacudir las posturas y las miradas sobre la situación actual. Guillermo va a desarrollar los 3 espacios en los que se va configurando la política hoy. El espacio del gobierno conducido por Alberto Fernández, que deja serias dudas y habilita la apertura de 2 caminos. Por un lado, el que se asienta en el plan económico presentado por la Unión Industrial Argentina, similar al de Krieger-Bacena, que reuniría importantes consensos, y por el otro lado, un proyecto peronista que apunta a la formulación e implementación de un modelo de desarrollo permanente y sustentable orientado a la producción y donde los sindicatos tienen mucho que decir. Moreno plantea que el lugar que ocupe la compañera Cristina Fernández de Kirchner será central para inclinar el fiel de la balanza y hace un paralelo con el año 88, cuando todo apuntaba al triunfo de Cafiero. Pablo Chaliú recorre los mismos temas que no obtienen la respuesta que ameritan: la deuda externa, la cuarentena y la necesidad de un plan económico. Estas demoras tienen costos y algunos son irreparables. Pablo va a abordar también sus consecuencias. Bea Paglieri, en su interesante recorrido histórico, va a asociar la conmemoración de nuestra independencia política con la oportuna declaración de la independencia económica que hiciera el general Perón en 1947 en el mismo lugar y en la misma fecha, 9 de julio. También va a recorrer los gobiernos de exclusión y va a detenerse en el eje de los gobiernos peronistas de inclusión. Gobernar es generar trabajo y en la centralidad del movimiento obrero organizado. Bea también lo va a vincular con la noche de las corbatas. Para los abogados y abogadas desaparecidos y desaparecidas, nuestro homenaje. Pimpi, nuestra querida Pimpi Colombo, va a desarrollar una de nuestras propuestas, la del ingreso para las amas de casa, que hace a la esencia del peronismo y redunda en el bienestar del pueblo. Este trabajo, el del ama de casa y del amo de casa, se ha hecho visible, por cierto, en esta cuarentena. Antes de dejarlos con los protagonistas y las protagonistas, nuestro repudio a las agresiones recibidas por los periodistas de C5N, ocurridas ayer en el Obelisco, durante el banderazo y cacerolazo convocado por la oposición. Y tía, otro viernes con este formato, pero le tengo que decir que me llegan comentarios muy auspiciosos de los compañeros sobre cómo usted está organizando el programa, así que la quiero felicitar. Bueno, ya lo hice privadamente, pero ahora se lo hago públicamente. Mire, esta semana fue una semana compleja, lamentablemente, porque empiezan a definirse los campos. El campo nuestro, el campo del peronismo, el campo nacional y popular, aquellos que tenemos muy claro qué patria queremos y que tenemos muy claros para construir esa patria quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros conocidos, quiénes son los vecinos lejanos y quiénes decididamente va a ser muy difícil que acompañen nuestras propuestas. Ahí es donde viene el viejo dicho del general Perón de que para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. Y si no se rompen algunos huevos, no hay tortilla. Claro, eso se cruza con el debate público en los medios, sobre todo ahora que prácticamente la única posibilidad de operación política es en los medios, porque
podemos hacer actos, no podemos, en fin. Y en los medios el debate tiene una característica distinta, porque fue penetrado principalmente, y diría salvo algún que otro programa, por las operaciones políticas. Parecería ser que los programas también son parte de la militancia de alguno de los campos. Una militancia a veces embosada. Pero claro, esto desordena entonces. Por un lado está el debate profundo que no tenemos que dar, y por el otro lado lo que acontece en los medios, que a veces reemplazan a la realidad misma, agudizado por la actual cuarentena, bueno, que ya no es cuarentena. Y me parece que nuestro programa aporta a la reflexión profunda de lo que tienen que debatir los compañeros. Por eso, las felicitaciones que le hago extensivas como coordinadora de este programa y que usted lo está llevando también, porque es ahora donde recibo decenas de mensajes de todo el país alentando a que continuemos aportando al debate colectivo. Hola Guitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz. Espero que estén bien, igual ustedes y todos los que nos están escuchando. ¿Qué es lo que impide que cerremos el capítulo de la deuda externa? Evidentemente el gobierno ha, transigido en muchísimos de los puntos que exigían los acreedores externos. Estamos ahí. Cualquiera diría, es relativamente simple cerrarlo. Bastaría con que el gobierno se ponga firme y diga, lo cerramos así. ¿Qué es lo que demora? ¿Y por qué seguimos diciendo que no va a haber un plan económico hasta que no cerremos el capítulo de la deuda externa? No hay justificación. Está bien, uno podría decir, bueno, cuando cerremos el capítulo de la deuda externa vamos a ver cuánto tenemos que pagar. Y por lo tanto podemos hacer números finos en todos los aspectos de la programación económica. Pero primero, lo que queda claro es que en el 2021 no se va a pagar nada y si se paga va a ser minúsculo. Además, cuando uno dice el país necesita un plan económico, por supuesto, en algún aspecto se necesitan los números finos, pero esencialmente lo que se requiere es saber cuál es la dirección, las políticas, a dónde vamos. El gobierno no puede seguir demorando más definiciones de este tipo. Hasta podemos decir que nuestro gobierno es un gobierno de la demora, caracterizado por la demora, caracterizado por dejar cosas pendientes y sin hacer. Pero acá habría que decir claramente que la demora tiene costos. La demora no es gratis. La demora tiene costos y algunos costos, bueno, uno los podría asumir, pero hay costos que van a ser irreparables. Si cae la actividad económica como viene cayendo, uno de los aspectos es porque no existe un horizonte de certeza hacia dónde va el gobierno con las políticas, porque no las enuncia. Entonces cualquiera puede opinar cualquier cosa. Y esa demora tiene costos, que algunos costos se puede decir, bueno, se pueden solucionar. Si hoy la actividad económica cae por la demora,
3, 4, 5 puntos, quizás mañana lo podemos recuperar rápidamente. Pero hay costos que son irreparables y tenemos que decirlo. Y ojalá que el gobierno tome nota. Hay costos que son irreparables. Si cae la actividad económica, con algún buen plan económico, se puede recuperar. Y uno dijo, bueno, perdimos actividad económica por 2, 3, 4 meses. Es malo. No debería ser algo que nos dejara indiferente. Pero después hay costos irreparables. El cierre de empresas, de negocios, son irreparables. Es una pérdida que sufre el país, su patrimonio. No importa quiénes son los dueños. Hay una pérdida de capacidad de producción y comercialización importante por la demora. Pero además, en la demora, se están consumiendo los ahorros de las personas, las familias y las empresas. Y eso es irreparable también. ¿Cómo vamos a hacer para reemplazar ahorros que se han venido acumulando durante años? Y esos ahorros, la gente, las personas, las empresas, lo están aplicando para no cerrar, para mantenerse. No es que estén invirtiendo con su ahorro. Entonces estamos transformando ahorro en gasto corriente. Esa es otra pérdida irreparable. Esos ahorros deberían haber sido verdaderos motores de la reactivación y lo estamos perdiendo. Nos estamos dando el lujo de tener un ministro de Economía que es un ministro de la deuda externa. Qué extraordinario, ¿no? Un ministro de Economía que es ministro de la deuda externa. Es un lujo para un país que está en crisis. Y sin embargo, ahí lo tenemos. Uno piensa, el ministro de Economía y su equipo están 14 horas al día, 12 horas al día con el tema de la deuda externa, sino ¿qué están haciendo? Además, no han tenido demasiado éxito por lo que se ve, porque aparecieron diciendo que la última oferta del gobierno era $47, el valor equivalente a $47, y ya estamos hablando de 53. Entonces, ¿por qué demoramos tanto? Estamos acercándonos muchísimo a la propuesta de los acreedores, incluso creo que la vamos a tener que mejorar. Y sin embargo, sufrimos los costos de la demora. Es un llamado de atención, porque el gobierno no solo tiene que dar signos, sino que tiene que dar políticas. Nuestro presidente se reunió el 9 de julio con una mesa caracterizada de empresarios y sindicalistas. Importante esa mesa, sin embargo tenemos que hacer un comentario. En la mesa de empresarios no había verdaderamente representantes de las pymes, aunque uno puede decir que la UIA, la Cámara Argentina de Comercio, tienen las pymes, pero hay entidades empresarias que son específicamente de pymes, ninguna de ellas estaba ahí. Es importante como símbolo, de todas maneras, tener a los empresarios y a los sindicalistas reunidos. Pero cuidado, es un símbolo, es un signo. De ahí a que haya un apoyo sobre políticas que nadie conoce, bueno, es un trecho muy largo. Políticamente, esa demora, y esto tendría que evaluarlo seriamente el gobierno, lo que está haciendo es que crezca el malestar social, que crezca la oposición política. Es decir, ni desde el punto de vista político, ni institucional, ni económico, sería conveniente que el gobierno siguiera dilatando los problemas.
Hola compañeros, hola Guillermo, hola Adriana, Beatriz, Pablo, qué gusto reencontrarnos cada viernes en la hora de Moreno. Y bueno, yo me he querido meter con un tema que siempre me apasiona, por supuesto, porque se ha instalado como propuesta la idea de un ingreso social universal que supuestamente debería asegurar a todas las personas la posibilidad de tener acceso a los bienes básicos que necesita, pero ese planteo, además de que contraría el sentido de comunidad y se centra en las y en los individuos, también contraría el sentido principal de que lo que organiza a las sociedades, lo que estructura es el trabajo. Muy diferente de ese concepto es el que nosotros sostuvimos cuando impulsamos la candidatura tuya, Guillermo, y tuya, Pablo, la fórmula Moreno-Chayú para la presidencia de la Nación, y que volvimos a plantear cuando ustedes presentaron a principio del mes pasado el programa económico peronista para salir de la emergencia. En nuestro programa económico para un gobierno peronista propusimos un ingreso para las amas de casa. Y lo hicimos doblemente en el sentido de valorizar y reconocer una tarea que puede parecer invisible, aunque con esta cuarentena se ha hecho bastante visible, pero que además en cuanto falta o disminuye, nos enfrenta a la realidad de su enorme importancia. Pero también lo hicimos porque sabíamos que todo recurso que el Estado pone en los sectores populares, y más precisamente para ser administrado por las mujeres, redunda en eficiencia, porque es un recurso que inmediatamente se vuelca al mercado y que con las políticas adecuadas que protejan la producción nacional, impulsa el empleo y el bienestar de nuestro pueblo. Esa invisibilidad de la tarea está en discusión, por supuesto, con esta cuarentena, cuando toda la familia convive 24 horas todos en la casa. Entonces, todos los miembros de la familia pueden ver lo que ocurre, ver cómo es esa magia de transformar la ropa sucia y apretujada en un tacho, en ropa limpia y adecuada para ponerse, las provisiones que se compran en una comida caliente y rica, y cada una de las cosas, la cama tendida, los chicos con su tarea, etcétera. La cuarentena ha hecho que sea un poco más visible. Entonces yo quiero decir en este momento, en este lugar que compartimos, que el ingreso para las amas de casa es necesidad, porque sin mercado interno no hay desarrollo, porque el consumo de la familia asegura una importante recuperación de la economía. Y estoy pensando en este momento de emergencia, pero estoy pensando también en el mediano y en el largo plazo. Estoy pensando cómo estructuralmente incorporar este trabajo que hacemos las mujeres y que venía pareciendo invisible, incorporarlo en la valoración que tenemos. Es también un derecho, porque las mujeres hacemos una tarea incansable, que no es invalorable, es una tarea que hasta ahora no está considerada, pero que es una tarea y es un trabajo en el que se apoya el funcionamiento de las familias y de toda la sociedad, de nuestra comunidad próxima y de cada círculo en el que participamos. Es derecho, porque como nos demuestran las encuestas de uso del tiempo, la carga global de trabajo de las mujeres es muy superior a la porción de su trabajo por la que las mujeres perciben salario o alguna otra forma de remuneración. El trabajo no remunerado del hogar, que está hecho mayoritariamente por mujeres, no es considerado trabajo, pero en cada hogar se producen bienes, se producen servicios esenciales para el bienestar humano y la reproducción y el desarrollo de las sociedades. Y en este punto, tal vez los voy a sorprender, porque me quiero detener y compartir con ustedes y con nuestros oyentes las palabras del Papa Juan Pablo II, el Santo, en su carta a las familias del año 1994, en el título La familia y la sociedad, el Papa Juan Pablo II dice: hablando del trabajo con relación a la familia, es oportuno subrayar la importancia y el peso de la actividad laboral de las mujeres dentro del núcleo familiar. Esa actividad, dice el Papa, debe ser reconocida y valorizada al máximo. La fatiga de la mujer, que después de haber dado a luz un hijo, lo alimenta, lo cuida y se ocupa de su educación, especialmente en los primeros años, es tan grande que no hay que temer la confrontación con ningún otro trabajo profesional. Esto hay que afirmarlo claramente, dice el Papa, como se reivindica cualquier otro derecho relativo al trabajo. La maternidad, con todos los esfuerzos que comporta, debe obtener también un reconocimiento económico igual al menos que el de los demás trabajos afrontados para mantener la familia en una fase tan delicada de su existencia. Miren ustedes, el Papa Juan Pablo II, el año 1994.
Yo tuve el privilegio de ir con una delegación de mi sindicato, con Elida Vigo y Rita Colli, a ver al Papa en el año 95, antes de ir a Beijing, a presentar toda nuestra lucha por un salario para ama de casa. Y bueno, volviendo a tomar lo que era nuestra propuesta de dotar un ingreso a las amas de casa, quiero decir que las experiencias de inclusión previsional y en la seguridad social a través de la moratoria y de la asignación universal por hijo y por embarazo han mostrado de manera sobrada que la mejora en la calidad de vida de las mujeres involucradas y de su familia, del mismo modo que los programas de ingreso destinados a la madre con hijos pequeños o con discapacidad. El peronismo es protagonista y ha hecho realidad a través de sus distintos gobiernos de la reivindicación de los derechos que a las mujeres nos dieron las herramientas para una plena inserción en la sociedad, para que el mundo de lo público y el mundo de lo privado nos pertenezca y para luchar para que ambos mundos nos pertenezcan a mujeres y a varones por igual. Los derechos políticos, los laborales, los previsionales, la autonomía económica, la inclusión de las realidades familiares y las problemáticas cotidianas en el debate político. Eso ha sido el peronismo. El peronismo ha sido siempre el abanderado de la reivindicación de las mujeres, así como ha sido el constructor de lo que son los derechos laborales para poder tener un país libre, justo y soberano. Y además, cuando hablamos del ingreso para las amas de casa, es justo y es original, y es original del peronismo. Es un proyecto original del peronismo, ya que ha sido Evita, en La razón de mi vida, la que señala que las mujeres no deben ser solo atraídas por la posibilidad de éxito y autonomía económica insertándose en el mercado de trabajo, sino que debe valorarse en su trabajo en el hogar. Fíjense ustedes que Evita, en el libro La razón de mi vida, en ese artículo que se llama Una idea, dice, porque en realidad, empieza así, porque en realidad con las mujeres debe suceder lo mismo que con los hombres, con las familias o las naciones. Mientras no son económicamente libres, nadie les asigna ningún derecho. Y dice más adelante, considero que es urgente conciliar en la mujer su necesidad de ser esposa y madre con esa otra necesidad de derechos que como persona humana digna lleva también en lo más íntimo de su corazón. Y un principio de solución, pienso yo, dice Evita, que será aquella pequeña independencia económica de la que hablo. Pienso, dicen más adelante, que habría que empezar por señalar a cada mujer que se casa una asignación mensual desde el día de su matrimonio, un sueldo que pague a las madres, toda la nación y que provenga de los ingresos de todos los que trabajan en el país, incluidas las mujeres. Nadie dirá que no es justo que paguemos un trabajo que, aunque no se vea, requiere cada día el esfuerzo de millones y millones de mujeres cuyo tiempo, cuya vida se gasta en la monótona y pesada tarea de limpiar la casa, cuidar la ropa, servir la mesa, criar los hijos, etc. Aquella asignación podría ser inicialmente, dice Evita, la mitad del salario medio nacional y así la mujer, ama de casa, señora del hogar, tendría un ingreso propio ajeno a la voluntad del hombre. Eso Evita. En la actualidad se ha instalado una discusión respecto a la importancia de las tareas de cuidado y de la necesidad de desarrollar políticas públicas para atenderlas. Las amas de casa, entre otras, atienden esas necesidades. También lo hacen las trabajadoras domésticas, las enfermeras, las cuidadoras, las acompañantes terapéuticas, las maestras, pero ellas tienen como contraprestación un ingreso. El cuidado del propio hogar también debe ser respaldado por la sociedad. Así es que por ese esfuerzo y por lo que implica en orden a construir comunidad, es correcto y es necesario que las mujeres que se dedican a su hogar puedan disfrutar también de autonomía económica, siempre teniendo como marco que para la doctrina del peronismo hay una sola clase de personas, las que trabajan, y las amas de casa, vaya si trabajan. Hasta el viernes, queridos compañeros. Hoy, viernes 10 de julio, estamos en la hora de Moreno nuevamente, construyendo memoria, y con esa intención continuaremos con nuestro análisis, con una mirada a través de la historia. Ayer hemos conmemorado una fecha ícono, sin ninguna duda, para la construcción de nuestra patria. Fue el 9 de julio de 1816, fecha en que los patriotas declaran la independencia política de las provincias unidas del Río de la Plata. Hoy sumamos al análisis que en el año 1947 Perón elige la misma fecha y el mismo lugar para sumar a la independencia política la independencia económica. Un fragmento de la declaración precisa que
comprometen las energías de su patriotismo y la pureza de sus intenciones en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos de una verdadera política para que en el comercio internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización los productos de trabajo argentino. Reitero, los productos de trabajo argentino. Y continuó diciendo, y quede de tal modo garantizada para la República la suerte económica de su presente y su porvenir. En su discurso, Perón describe también su perfil industrialista al decir que como nación, sin bases económicas no puede haber bienestar social. Es necesario crear esas bases económicas. Para ello es menester ir ya estableciendo el mejor ciclo económico dentro de la nación. Y a eso también tiende nuestro plan. Debemos producir el doble y a eso multiplicarlo por 4, mediante una buena industrialización, es decir, enriqueciendo la producción por la industria, distribuir equitativamente esa riqueza y aumentar el estándar de vida de nuestras poblaciones. Reitero, producir el doble, distribuir equitativamente la riqueza, aumentar el estándar de vida de la población. Los puntos principales de la Declaración de la Independencia Económica fueron: reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos, movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos de una verdadera política. En el comercio internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización los productos de trabajo argentino. Los pueblos de la tierra que los consumen pueden encontrar un nivel de prosperidad y bienestar más alto que los alcanzados en nuestra época anterior y superiores a los que pueden anotarse en el presente. Reafirman la voluntad de ser económicamente libres, como hace 130 años, eso era en 1947, proclamaron ser políticamente independientes. Las fuerzas de la producción e industrialización tienen ahora una amplitud y alcance no conocidos y pueden ser superadas por la acción y trabajo del pueblo de la República. La cooperación será activada hasta alcanzar el completo desenvolvimiento que demandan las nuevas concepciones del comercio y empleo mundiales de las energías. Y finalizaba Perón: podemos decir que la libertad política se ha completado con la independencia económica, proclamada solemnemente en la histórica Tucumán, que conoció la aurora de nuestra nacionalidad y ha sido propicia sede de la consolidación de la Argentina, socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. En nuestro análisis, en nuestro trabajo, desde una mirada a través de la historia, hemos podido verificar que no siempre los ciclos políticos y los económicos van de la mano, pero siempre los ciclos políticos con modelos de exclusión generaron hacia los trabajadores y el movimiento obrero organizado la exclusión. Ejemplos históricos tenemos muchos. Todos los modelos impuestos por los distintos gobiernos antes del peronismo y los que derrocaron al peronismo fueron de ajuste, de exclusión y de tragedia. Solo algunos ejemplos: la Semana Trágica en los talleres Bacena, la Patagonia Rebelde, la Forestal, las luchas por el Sábado Inglés. Pero en 1943 emerge un movimiento de base sindical y obrera que tomaría el nombre de peronismo y reconfiguró el movimiento obrero argentino como eje y epicentro del modelo nacional de inclusión, en que la distribución del ingreso era sin duda el objeto de la justicia social y la redistribución se basó en la dignidad del trabajo. A partir de lo cual, el peronismo optó por organizarse como un movimiento del cual el partido era solo una parte y el movimiento obrero organizado su columna vertebral.
La rama sindical era una de las que conformaba este árbol que le daba sombra y nutría a todos en nuestra patria. La inclusión peronista se desarrolló en el marco de gobernar es crear trabajo y como establece la doctrina a través de las 20 verdades. Dos de ellas nos dicen: no existe para el peronismo más que una sola clase de personas, las que trabajan. Y el trabajo es un derecho que crea dignidad del hombre y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Después, como ya lo hemos analizado, hubo modelos que se han caracterizado por no contener al conjunto del pueblo y la exclusión se vivenció en ajustes hacia el trabajador y sus instituciones sindicales, tanto desde el poder adquisitivo de los salarios como a reprimir derechos adquiridos. Por ello, hoy también, en nuestra construcción de memoria, rememoraremos que el 6 de julio de 1977, Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, la Noche de las Corbatas. Fue determinado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados rememorar a quienes fueron detenidos, perseguidos, desaparecidos o asesinados en defensa del Estado de Derecho, denominado Día Nacional del Abogado Víctima de Terrorismo de Estado. Los abogados víctimas de esta acción eran reconocidos laboralistas. Y por ello, nuestras reflexiones basadas en los acontecimientos históricos es que hoy, julio de 2020, en que se discute que debe imperar un modelo de producción y trabajo, ese modelo de ninguna manera puede generar o contemplar un 12% de desocupación y un 25% de pobreza. Porque ese modelo es determinar un modelo de exclusión que va por, y otra vez, por la puja distributiva y por el rol del movimiento organizado, del movimiento obrero organizado. Sin duda, en un modelo de producción y trabajo con inclusión, el rol del movimiento obrero organizado es central. Quienes quisieron desestructurar al movimiento obrero desde siempre, pero desde la fusiladora de Lonardi y Aramburu a la de Onganía y en particular por la sangrienta de Videla, su formato cívico-militar era para esmerilar su rol protagónico y por los derechos adquiridos de los trabajadores. Sin duda, por la distribución de la riqueza. Por lo tanto, en este análisis también debemos recordar el proyecto que con visos democráticos y que desde el primer día Alfonsín ejerció en su gobierno. También quiso esmerilar al movimiento obrero organizado a través de la ley Mucci para desmembrar ese movimiento, sus luchas, desde un discurso democratizador. Por lo tanto, quienes fueron los perseguidos por las distintas dictaduras también se encontraron con la acción de la supuesta democracia de Alfonsín. Pero el movimiento obrero, desde su fortaleza y dignidad, respondió en consecuencia. Ir contra el movimiento obrero organizado es ir contra el peronismo. Sin ninguna duda reivindicamos que es la columna vertebral. Y ser la columna vertebral es una definición orgánica y estructural, como su nombre lo indica. Los trabajadores y sus organizaciones sindicales fueron, junto con sus abogados, como ya rememoramos, detenidos, perseguidos, desaparecidos o asesinados en defensa de los derechos. Derechos adquiridos que Perón enseñó con el ejemplo al aplicar las leyes laborales que estaban de adorno antes de Perón y todas las que él sumó desde sus gobiernos. Y como dijo Guillermo Moreno, la patria se siente y se piensa. Se siente en la injusticia, se piensa en el justicialismo. Construyamos un futuro de amor y paz
para todos los hijos de nuestra patria. ¡Viva la patria! ¡Viva la Santa Federación! ¡Viva Juan Manuel de Rosas! Y como decía, esto del debate colectivo, que nosotros estamos dando con precisión, obligó a que se empezaran a explicitar los tres grandes espacios en el cual hoy se está dividiendo la política y su correlato económico. El del gobierno, encaramado en Alberto, casi exclusivamente. Es Alberto y su lapicera institucional, con un diseño económico inexistente, casi del día a día, y basado en un esquema de una aparente negociación de la deuda, donde algo muy sencillo de hacer se le ha complejizado, muy sencillo de hacer, se le ha complejizado porque ahora se le cruzan los vectores políticos tal cual lo habíamos dicho. ¿Se acuerda cuando en algún momento dijimos del Vaticano viene lo que al Vaticano va? Y en este caso hacíamos referencia a Wall Street, que de allá estaban contestando lo que de aquí salía. Bueno, los artículos de esta semana vinculados a la economía, cuando mencionan la renegociación de la deuda, ya no lo plantean desde los técnicos propios del debate, sino de cómo detrás de eso hay un ordenamiento político. Y ahí sí está el esquema de relaciones internacionales que se planteó Europa en su confrontación con los Estados Unidos y donde aparentemente se estaría enfocando nuestro presidente. A todas luces, una situación incorrecta, dado que el mundo hoy, en el nuevo orden internacional, tipifica a ese espacio geográfico económico como un antiguo ganador que se transforma en un nuevo perdedor. La política internacional y el espacio económico que está definiendo el presidente dejan serias dudas sobre cómo va a seguir este proceso ya en el corto plazo. Ahora, para el mediano plazo se abren dos caminos que también van tomando claridad. El plan económico de la UIA, que en términos políticos se expresa en esa búsqueda de consenso y en hacernos amigos de todos. Bueno, es Krieger-Bacena. Ahí es la sociedad rural, es la UIA, algunas medianas empresas, profesionales independientes, las economías regionales. Moreno me está poniendo a todos. No, todos no, pero estoy poniendo el 75%. Dejan afuera un 25%. Pero, como ya venimos diciendo, no es un proyecto de minorías, es un proyecto de mayorías, pero no del conjunto. Se está expresando y se está expresando. Alberto duda, por eso dijo mi amigo Rodríguez Larreta, extraña definición de amistad la que tiene el presidente Fernández. Y del otro lado hay un proyecto peronista con un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción y que está penetrando en el seno del movimiento nacional justicialista. Y el movimiento obrero lo empieza a ver con mucho cariño. Al margen de las distintas divisiones que... Sí, al margen. A uno por unas cosas, a otros por otras.
pero también se está reconfigurando el movimiento obrero. Y quizás empecemos a tener sorpresas en el planteamiento de los dirigentes, porque claro, empieza a estar en juego el rol de cada uno de los sindicatos en este modelo de desarrollo. Desde ya que no va a ser el mismo posicionamiento el de petroleros privados que en de la Unión Obrera Metalúrgica. Pero quizás algunos posicionamientos que en su momento quizás los teníamos en alguna ubicación determinada, ahora por la propia lógica de lo que le acontece en sus sindicatos están reviendo posiciones. Y en esto hay que estar muy atento porque se está reconfigurando quizás una mayoría interesante desde la causa nacional. Desde la causa nacional. Por eso, mire, en el 1988, estaba todo preparado para que Cafiero ganara la interna. La interna del Partido Justicialista que definía el candidato del movimiento para la elección presidencial del 89. Estaba todo preparado para Cafiero, pero ganó el Menem con patillas, para diferenciarlo del otro Menem, pero ganó el Menem con patillas. Ahora que está todo preparado para Massa, no sea cuestión que el movimiento nacional justicialista vuelve a dar sorpresas. Y especialmente desde el lado del movimiento nacional justicialista se está observando con precisión lo que hace Cristina, porque tiene una cantidad de votos relevantes. Y ella puede volcar el fiel. Si se siguen juntando con Massa, y esto está cantado. Pero apostemos a que solo fue una situación accidental. Si se suma a Cristina al espacio conceptual que inexorablemente va a terminar con algún gobernador erigiéndose como ordenador de todo el sistema, ahí empezamos a emparejar la cancha y quizás a dar la sorpresa. Casi como después de esa declaración tan desgraciada de un gran dirigente peronista como el gallego de la Sota, que dijo: las 62 organizaciones peronistas, no, esa es una rama, sí, pero una rama seca. En ese momento Lorenzo Miguel decidió apoyar a Menem. Bueno, al final ya sabemos cuál fue. Hoy Cristina tiene la posibilidad de volcar el fiel. Para un lado o para el otro. En uno la van a recibir como una compañera, como corresponde, porque así lo es. En el otro con un montón de palabras agradables. Pero después que firme ya sabemos cómo sigue. Le mando un abrazo, Guitia. Le queda a usted el final del programa. Gracias, Moreno, por las felicitaciones a esta producción colectiva que es el programa. Me parece apropiado reflexionar sobre algunas propuestas que circulan y refieren al ingreso ciudadano y que se relacionan con lo dicho en el programa de hoy por Bea. Estas propuestas del ingreso ciudadano surgen en Europa, en Francia en especial, en medio de los feroces emergentes de la globalización, del consenso de Washington y de la consolidación del modelo neoliberal. El mundo, con mayor intensidad en nuestros países del sur, que también existe, por cierto, estaba atravesado por crecientes índices de desocupación, pobreza
exclusión y marginalidad. Corrientes de pensamiento con distintos énfasis hicieron sendos diagnósticos y propuestas que confluyeron en el ingreso ciudadano o variantes del mismo. Este concepto se sostiene en la idea central de que el empleo inexorablemente va perdiendo centralidad en las sociedades, entre otros producto del avance tecnológico aplicado a la industria en aras de la competitividad, en un mundo donde se produce cada vez más riqueza con menor ocupación de mano de obra. Esta situación cristaliza desde el punto de vista estructural, esta situación de desocupación, y es cada vez más profunda, al igual que la pobreza, y va modificando la inserción de las personas en la sociedad a partir del empleo como eje integrador, y por ende también va modificando las relaciones sociales. Así, la respuesta de fondo consiste en generar un ingreso ciudadano asentado en la condición de ciudadano o ciudadana de quienes habitan en un país para garantizar las necesidades básicas de subsistencia y el acceso a la salud y a la educación, entre otros. Este es un ingreso universal más allá de la condición de ocupado, desocupado, rico o pobre. Y acá viene el alerta. Cuidado con esta propuesta, compañeros y compañeras. Ya lo dijo Beatriz Paglieri antes. Desde nuestra concepción peronista seguimos apuntando al pleno empleo, a que no quede un pobre en la Argentina, y sostenemos que los trabajadores y trabajadoras organizados son la columna vertebral de nuestro movimiento y que la tecnología es una herramienta, no un fin en sí mismo, y está en función del modelo de desarrollo sustentable, inclusivo y con orientación a la producción que estamos proponiendo. Nuestro compañero Jorge Saccagnini acuñó en este sentido el concepto de tecnología conveniente. El ingreso ciudadano en su máxima expresión, es decir, para todas y todos los habitantes, no solo se da de bruces con nuestros principios y valores, como dice Guillermo, tampoco logra despegar de la concepción neoliberal y socialdemócrata al asentarse en las respuestas a los individuos por sobre la comunidad y profundizar la desarticulación del movimiento obrero organizado, objetivo tan caro al modelo neoliberal. Además, nuevamente se sostiene en una propuesta eurocéntrica cuando desde el peronismo tenemos y tuvimos propuestas concretas y transitamos experiencias exitosas que fueron lamentablemente abortadas. Las propuestas intermedias de ingreso ciudadano, focalizadas en sectores altamente vulnerables de la población, para nosotros serán transitorias en la medida que vayamos avanzando en la consolidación de un modelo de desarrollo inclusivo y, por cierto, no deberán cristalizar desde el punto de vista político e institucional. Además, el mundo actual, caracterizado por la crisis de la globalización y del modelo neoliberal, en el cual han surgido modelos de desarrollo asentados en los vectores nacionales de la economía, ya ponen en cuestión esta propuesta al quitarle uno de sus componentes, la transnacionalización del capital y de la mano de obra, que ha incidido fuertemente en las pérdidas de las fuentes de trabajo nacionales. Estos son temas sobre los cuales tenemos que reflexionar y debatir. Y bueno, Moreno, vamos llegando al final del programa. Me quedé pensando en lo que usted dijo sobre los espacios que se están configurando. En definitiva, dos espacios de mayorías, uno excluyente y el otro inclusivo. Y también, y lo que me resultó muy fuerte, en el lugar de la compañera Cristina, en inclinar el fiel entre estos dos modelos. Pero el peronismo te da sorpresas, Moreno, además de la vida. Usted lo ha dicho, cuando todo parece que va en una dirección, el fiel de la balanza se inclina finalmente por la inclusión. Buen fin de semana, compañeros y compañeras, y gracias a todos y a todas por hacer posible este programa.